Bueno, después de la entrevista de Jara pasan al tercer bloque, que es la protección. A modo de contexto, el sistema de protección en Chile es el sistema que se encarga, antes conocido como Sename o Mejor Niñez, de entregar a los niños básicamente el cuidado familiar que por razones de graves vulneraciones a sus derechos las familias no les pueden dar. Entonces parten con un dato en donde dicen 1/3 de las residencias en Chile están sobrepobladas, con un hacinamiento y sobrecupo. Bueno, ¿qué plantea Jara en términos de protección a la infancia? Fomentar el plan, bueno, ya habla del plan Niñez Segura, que tiene 3 puntos. El primero es fomentar el programa Lazos actual, que tiene que ver con capacitación y dar herramientas a los padres para el cuidado con sus hijos, que yo creo que va muy en la línea de lo que antes ya mencionaba, como de apoyar la salud mental de los padres, que creo que es muy importante, tiene un impacto directo en la salud mental y el bienestar y protección de los niños. Después, aumentar o invertir en las oficinas locales de niñez, que son las que reciben las denuncias de vulneraciones de derechos de los niños. Y ella quiere hacer una campaña nacional para visibilizar a los agresores. No en el fondo como con nombre y apellido, sino como de generar conciencia de cuáles son las sanciones que van a tener los agresores o que tienen los agresores y personas que vulneran los derechos de los niños. Entonces esta campaña sería como hacer un foco en las sanciones de que esto no está bien. Acá yo la pregunta que me hago un poco es cómo funcionan realmente estas sanciones, porque las sanciones supuestamente existen, pero creo que también hay un sistema judicial que está súper corrupto en Chile. Entonces, tiene que ver también en el fondo con eso, como que siento que es una problemática, no solamente como que una campaña puede generar conciencia de que en el fondo no hay que pegarle a los hijos, etc. Pero las sanciones que se van a como difundir que existen, ¿realmente se aplican? Como que ahí yo me cuestiono un poco eso y me hago esa pregunta. La segunda problemática muy presente en tema de protección, del sistema de protección, es que para los que no saben, el sistema de residencias en Chile existen 2 organismos que son quienes se gestionan las residencias, que es donde están los niños que son separados de sus familias. Pero en el fondo los organismos que gestionan estas residencias son 2. Están los CREAD, que son los centros financiados por el Estado 100%, y están los organismos colaboradores. Está, que en el fondo son organizaciones privadas o fundaciones que se consiguen los fondos a través de campañas, a través de socios, etc. y reciben una subvención estatal. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy con esto? Es que el 80% de las residencias, el 80% de los niños de las residencias forman parte de la red de los organismos colaboradores. Solo el 20% de los niños participan de las residencias de los CREAD. Sin embargo, en temas de financiamiento, los organismos colaboradores reciben 1/3 menos de financiamiento que los CREAD. Y eso significa que en el fondo el 80% de los niños que son atendidos tienen mucho menos financiamiento que este otro 20% que está atendido por el Estado. Entonces esta es una problemática que se le pregunta a todos los candidatos. ¿Qué es lo que propone Jara en esta materia? La verdad es que no es... Bueno, plantea un aumento y un financiamiento equitativo. Sí, quiere aumentar el financiamiento a los organismos colaboradores para darles mayor fortaleza al trabajo que hacen, que yo encuentro que está súper bien. Protector de la Infancia, María Ayuda, Corporación Crecer Mejor y otras tantas. Sin embargo, Jara no tiene más propuestas concretas. Y ahí, en mi experiencia y en el aprendizaje también de mi máster acá en Australia, yo creo que el foco en Chile debería estar puesto en las familias de acogida, como primera opción. Acá en Australia el sistema de protección, la primera opción, cuando en el fondo, la primera opción siempre es tratar de mantener a los niños con la familia, dentro de lo que se puede. Cuando eso ya no funciona, acá la primera opción son las familias de acogida. ¿Qué son las familias de acogida? Es cuando una familia se ofrece, y bueno, acá también hay un incentivo económico, temporalmente para cuidar a ese niño hasta que una familia lo pueda adoptar. Ese sistema está mucho mejor evaluado
para quienes trabajamos y comprendemos un poco sobre cómo funciona el sistema de protección, porque le permite al niño estar en un ambiente familiar. En Chile, tú puedes tener residencias. Yo trabajaba en una residencia en La Pintana donde había 60 niñas en una especie como de condominio. Em, las casas, era como una especie de condominio con varias casas, cada casa tenía 12 niños. Entonces, acá en Australia lo primero que se propone, bueno, son las familias de acogida. En segundo lugar, el kinship care, que es como cuando por ejemplo, un tío se quiere hacer cargo de ese niño. Y en tercer lugar están las residencias. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tuve una clase y estábamos hablando sobre cómo funcionaba el sistema de protección en Chile, teníamos que hacer proyectos de ciertas cosas y yo quería hablar de cómo funcionaban las residencias. Pero acá las residencias son como las menos. Acá hay muy pocas residencias y las residencias en las que los niños están son máximo 6 niños por casa. Ahora en Chile lo que se ha hecho es, bueno, las residencias en el fondo se está tratando. No es que los niños estén mayoritariamente en residencias, sino que también es una proporción menor. La mayoría están en familias de acogidas y creo que, no estoy muy segura si funciona el kinship care, me imagino que sí. Pero el modelo de Chile se está transformando como de estas residencias que tenían tantos niños a un modelo más familiar de casas como de 12 niños máximo, también separados por edades. Hay un avance, pero yo creo que el foco tiene que estar puesto en la promoción de las familias de acogida 100%. Y creo que eso ya está haciéndose harto. De hecho, he estado como viendo varias campañas últimamente respecto al tema. Y acá yo me sorprendí bastante cuando le preguntan a Matei sobre el sistema de protección. Ella habla de su experiencia como la Municipalidad de Providencia, de que en el fondo ellos en Providencia tenían relación cercana con 2 centros residenciales estatales. Ella decía que lo que vio era terrible y ella propone explorar las familias de acogida. Y me llamó la atención porque Jara no lo plantea. Y yo creo que efectivamente es el paso a seguir. Me llama la atención porque se nota que ella desconoce el tema. De hecho, plantea como, bueno, acá hay que asesorarse, nosotros estamos con un equipo, etcétera, etcétera. Pero creo que su intuición no es desacertada. Como dije antes, no tiene propuestas concretas de cómo va a fomentar las familias de acogida, solamente dice como a mí me gustaría explorar esa opción, porque lo que está actualmente no funciona. Y ya lo último que le preguntan a Jara son cuáles son las propuestas que ella tiene para enfrentar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Y acá ella lo pone desde 2 quizás propuestas concretas. En el fondo habla de una campaña comunicacional, que lo mencioné anteriormente, con un objetivo en que en el fondo la gente sepa cuáles van a ser las sanciones penales de los agresores contra la niñez. Y ella también busca hacer como un cambio cultural en ese sentido. Y la segunda como forma en que ella quiere disminuir la violencia tiene que ver con lo que mencioné anteriormente a través de la actualización del currículum. Que quiere ella, en la propuesta concreta de ella es convocar un congreso estudiantil donde se vayan a definir cuáles van a ser como las actualizaciones que se quieren realizar. Matei, mira, no tiene una propuesta muy concreta para frenar la violencia en las familias, porque en el fondo ella dice que el tema no se soluciona con psicólogo y psiquiatra. Que la perspectiva de ella es que en el fondo formar psicólogo y psiquiatra, que efectivamente hacen falta en el ámbito infanto-juvenil en Chile, se demora 9 años. Entonces para ella esa no es una opción, sino que ella lo que quiere es generar entornos más seguros para los niños, donde ellos estén felices, estén contentos y que a través de eso tengan como un impacto en su salud mental. Sí, yo creo que va bien, pero no es suficiente. Personalmente creo que sí hay que, o sea, bueno, si se demora 9 años, usted es presidente del país. En el fondo, ¿cómo podemos hacer que eso sea más accesible, más rápido, más eficiente? No sé, ¿me sigue la línea? Como que pienso un poco eso, como no porque las cosas estén como estén, especialmente siendo presidente de la República, no se pueden cambiar. Y Kaiser, cuando le preguntan sobre cómo él va a enfrentar la violencia en las familias, habla de promover el programa Lazos, que también lo menciona Jara, sobre herramientas parentales, el programa Triple P, que creo que va en la misma línea,
También quiere fomentar las escuelas abiertas, que las mencioné anteriormente, que es este cuidado entre las 4 y 7 de la tarde. Así que en ese sentido, como que los 3 candidatos van más o menos en esa misma línea. Pero es básicamente como apoyar los programas ya existentes. Menciona como que para él la violencia en las familias tiene que ver con la droga y alcohol, pero no da propuestas concretas de si es que va a trabajar esas problemáticas concretamente. Y en el tema de como el financiamiento desigual entre los OCAS y los CREAD, bueno, él cuestiona mucho que el Estado hace todo mal, que las residencias en el fondo funcionan pésimo. Sí, menciona después de como varias preguntas que le hacen las entrevistadoras como que él le pondría más plata a los organismos colaboradores. Pero más allá de eso no veo así como tanta más propuesta. Después, pasándome como a la entrevista de Matei y como tocando temas que no toqué anteriormente, ella en el área de bienestar plantea y que está como constantemente reiterando la propuesta de que ella quiere darle más financiamiento a los municipios y como más poder para que ellos puedan tomar decisiones más rápidas dentro de los sistemas educacionales o proyectos que existan. Entonces, acá yo creo que es importante hacer quizás como un contexto histórico de cómo ha funcionado la educación pública en Chile y por qué yo creo que darle poder a los municipios es algo que ya se ha hecho y que como país hemos reconocido que no funciona. A modo de contexto, Chile antes de 1970 y 1973, antes de la dictadura de Augusto Pinochet, tenía una educación pública unificada por el Estado, donde en el fondo no era, a partir de lo que he estudiado, no era una educación perfecta, pero no era mala tampoco. Y era transversal, era más o menos igual en todas partes. O sea, en términos de educación pública, la educación privada siempre ha existido y la variedad también. Pero en términos de la educación pública, la oferta, y creo que esto es algo de que en el fondo para mí es lógico, que la educación pública sea igual para todos, que no dependa del nivel socioeconómico o del lugar en donde naciste, que puedas tener el mismo acceso arriba, abajo, al lado o al otro. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la dictadura de Augusto Pinochet? La educación pasó a ser, inició un proceso de municipalización. Esto fue de que en el fondo ya no era el Ministerio de Educación el que se hacía cargo de la gestión de los fondos públicos, sino que se le pasaba plata, o sea, se le pasaba el poder a los municipios. Y los municipios empezaron a ser los que se hacían cargo de sus propios colegios dentro de esa municipalidad. ¿Cuál fue el problema de esto? En Chile existen 345 municipalidades. Eso significa que cada municipalidad tiene distintos ingresos, dependiendo como de como las casas, cuánta contribución pagan las casas, y eso va a la plata del municipio. Entonces, cuando tienes una comuna más rica, voy a poner el ejemplo de Santiago, Las Condes, Vitacura, Lobarnechea, puedes invertir más en tu sistema educacional. Pero cuando tienes comunas más pobres, La Pintana, La Florida, Macul, etc., el sistema educacional es radicalmente distinto en términos de educación pública. Y eso es lo que genera la desigualdad de oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con 345 municipalidades, lo que se genera básicamente son 345 sistemas de educación distintas. Porque en el fondo las oportunidades van dependiendo de cada municipio y de hecho esto va como en contra al día de hoy de lo que promueven organizaciones internacionales como la UNESCO, UNICEF y la OCDE, que buscan, que promueven y reconocen como la importancia de un Estado unificado al momento de impartir educación. Entonces, esta municipalización en Chile generó esta problemática y promovió la segregación social en ese sentido, porque una educación de menor calidad implica menores oportunidades, menores logros académicos, expectativas de trabajo, ingresos eventualmente en los trabajos. Entonces, no fue muy bueno en ese sentido. Y Chile lo reconoce. El 2017, si no me equivoco, se crean los SLEP. Los SLEP son los Servicios Locales de Educación Pública y lo que buscan es devolverle el poder al Estado. Entonces Chile actualmente está en un proceso de devolverle el poder al Estado para que ellos sean los que gestionen la educación pública.
Entonces, cuando Matei en su discurso constantemente le quiere dar valor a los municipios, que yo entiendo de dónde viene, porque ella en el fondo trabajó en una municipalidad y ella dice, lo que pasa es que es todo muy burocrático. Entonces, si tú le das poder a la municipalidad, es más rápido, es más eficiente. Y sí, yo creo que sí. De hecho, acá en Australia es lo opuesto. Es un sistema unificado, extremadamente burocrático, pero funciona. Entonces tenemos educación igual para todos los niños y una educación de calidad, niños y adolescentes, porque está muy bien fiscalizado, tienen, bueno, muchos protocolos, etc. Y no tenemos esta dificultad de que en el fondo está cada municipio con diferentes estándares, con diferentes capacidad económica de inversión. Bueno, en términos de vivienda, ella le quiere dar subsidio y priorizar a las mamás con hijos, según ella, bueno, y que los datos en realidad igual son que generalmente son las mamás las que se hacen cargo de los cuidados del hogar en Chile. Entonces ella quiere priorizar a las mujeres con hijos. A mí igual me queda un poco como a ver, también hay papás solteros cuidando hijos, como que yo lo ampliaría un poco como a los cuidadores quizás que están solos. Obviamente entendiendo que eso beneficiaría a las mujeres con hijos, que son las que más se hacen cargo de esas labores. Y de ahí hablan un poco de los campamentos, de cómo en el fondo ella se quiere preocupar del bienestar de los niños que viven en campamentos en Chile. Y acá mencionaron una cifra que a mí me impactó, que no la conocía, que los niños hay muchos niños en campamentos que llevan más de 6 años esperando por vivienda. Que claramente tiene un impacto en el desarrollo. Entonces, a ella le preguntan si es que tiene alguna propuesta concreta en esta temática y plantea programas de acompañamiento, que en el fondo los niños dentro de los mismos campamentos estén más acompañados, estén más felices, estén más seguros. Como que ella tiene mucho este discurso de que los niños como que jueguen, que estén contentos, que tengan comunidades, van a estar bien. Sí, yo creo que sí, pero a mí quizás me falta un poco como el foco en la educación, como que en el fondo si queremos, a ver, los niños no son solamente niños que tengan que estar contentos, como si los queremos saludables y que puedan ser como, a ver, personas que logren cosas en el futuro, tiene que haber un foco puesto en educación. Creo que eso ella no lo menciona particularmente. Sí tiene un foco en la seguridad, a diferencia de Matei, que ella quiere en términos de vivienda poner un foco en subsidio a mamás con hijos. Jara quiere poner subsidio a jóvenes entre 25 a 30 años. Ahí habría como una diferencia en ese sentido. Y algo que encontré bien interesante, que no fue una temática en las otras entrevistas, pero acá se le preguntan como sobre el tema de los niños migrantes en campamentos. Uno de los datos que da Paloma Villar de la Fundación Colunga es que 20% de los nacimientos hoy en Chile son de madres migrantes. Y CAS tiene un plan, que es el Plan Renace, para fomentar la natalidad en Chile, donde en el fondo su plan busca promover... El plan es básicamente un bono de 1 millón de pesos para las mamás que van a ser mamás y 1 millón de pesos que queda como en la cuenta del banco del hijo para el futuro. Bien precario, honestamente, la medida, porque 2 millones de pesos no te sirven para nada si en el fondo un niño te dura por lo menos 15 años, 18 años en la casa. Entonces, fomentar la natalidad a partir de eso, para mí es una medida súper precaria, porque si es que alguna mamá toma una decisión de tener hijos por 2 millones de pesos, es probablemente porque ese niño va a terminar en el Sename. Creo que es una pésima propuesta, así de frentón. Y acá le preguntan a Cast si es que su plan Renace considera como beneficiarios a los hijos nacidos en Chile de migrantes. Y acá él, en el fondo, evade un poco la pregunta, pero finalmente termina diciendo que él quiere abrirse a la discusión de cambiar el derecho a ser chileno por tierra, por haber nacido en el territorio, a el derecho de ser chileno por sangre. Que esto va en contra de los tratados internacionales que Chile ha ratificado. Sí, reconoce, dice, supuestamente, no sabemos si lo cumpliría, dice que va a mantener la ley hasta el minuto que está. O sea, si hay niños en Chile nacidos como chilenos y que son reconocidos como chilenos, ya está. Pero si él se abre una conversación para cambiarlo, ya sería distinto. Entonces,
Bueno, esa es una de las cosas que él plantea. Bueno, en la entrevista de Matei, que no es algo que se profundiza tanto en la entrevista de Jara, hablan sobre el ausentismo y la deserción escolar. Y ahí ella plantea cambiar el currículum, va muy en la línea de lo que menciona Jara, pero solamente menciona como en las áreas de emociones, como educación socioemocional, violencia en los colegios y salud mental. No considera las otras temáticas como de sostenibilidad, de educación financiera, de ciudadanía, educación sexual integral. Eso para mí es un poco más amplio la propuesta de Jara en ese sentido, pero sí se encuentran en que tienen propuestas como de una actualización que incluya salud mental en la infancia. Ella le quiere poner un fuerte foco al liceo técnico profesional, porque según ella los niños que desertan es porque están aburridos, generalmente como la mayoría desertan en edad, ¿cómo se llama? Secundaria. Ahí yo quizás me cuestiono un poco eso, que no creo que sea solamente un tema de que estén aburridos, sino que a veces las condiciones también de las familias los llevan a que tengan que salir antes de la escuela para venirse a trabajar. Y algo que me llama la atención es que le preguntan cómo ella quiere enfrentar el tema del ausentismo. Y acá ella dice, bueno, en la municipalidad, de hecho yo tenía niños que en el fondo estaban faltando mucho y, lo cito, yo me puse firme, no los dejo pasar de curso. ¿Qué pasa cuando a un niño no los dejamos pasar de curso? Repite, y repite, y repite, y sale del sistema. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando nos ponemos como en esa lógica de firmeza o como de castigo, el niño que termina repitiendo y que va teniendo una sensación de fracaso y de como no logro, se va a desmotivar en la participación en el sistema escolar y van a terminar y se termina transformando ese ausentismo en una deserción. Entonces, me falta mucho. No lo quiero dejar pasar de curso, para mí es muy superficial. Algo que sí me gusta, y ella pone el ejemplo de Alemania, yo pongo el ejemplo de Australia, pero la lógica es la misma, que se le da una responsabilidad a los padres por la inasistencia de los hijos. Entonces ella dice, en Alemania los padres les ponen multa por no llevar a los niños a clase. En Australia también. En Australia, y como funciona el sistema acá, como yo decía, está el sistema de educación a la infancia regulado como con un registro único. Entonces, todos los días en la mañana hay como un registro digital de asistencia que se tiene que subir a la página como del gobierno, en el fondo, que el gobierno está monitorizando de manera como instantánea la asistencia de los estudiantes. Entonces, mis hermanos estudian acá. Mis hermanos cuando no iban al colegio, el colegio los llamaba. ¿Por qué no están yendo al colegio? Como, ¿cuál es el motivo? Y si es que por ciertas razones los papás no llevan a los niños al colegio, tienen sanciones penales. Ahora, eso no significa que no tengan criterio, porque obviamente a veces hay niños que no asisten al colegio por algo que se llama como school can't, que es como cuando los niños simplemente sienten como una ansiedad, no es simplemente, cuando los niños a veces sienten una ansiedad de ir al colegio que puede verse muchas veces relacionado con temas de bullying, con temas de ansiedad social. Entonces, sí existen como apoyos, al menos en Australia, existen apoyos como este tipo de casos, pero en general, si es que un niño no va a clase, existen sanciones y como responsabilidades a los cuidadores. Yo creo que eso es importante porque en el fondo si estamos, que igual creo que es un debate en Chile, como la libertad de las familias de elegir o no sobre la educación de los hijos, pero yo acá de nuevo como que reafirmo la importancia de el como derecho y el bienestar superior del niño, de que tiene que estar escolarizado, tiene que tener ese acceso porque las diferencias son abismales si es que no lo está. Bueno, algo que me llamó la atención cuando están en el área de educación, Cass dice que se invirtió demasiado en educación superior en Chile, incluso en educación superior gratuita en Chile, incluso en carreras que duran hasta 7 años. Entonces lo que él hubiera hecho es, bueno, carreras que podrían durar 3 años, él hubiera agarrado el resto de la plata, lo hubiera invertido en educación inicial. Con este como statement, con esta afirmación a mí me pasa que sí estoy de acuerdo en que las carreras son muy largas. Y por ejemplo yo lo veo acá en Australia, que en el fondo ingeniería comercial en Chile dura 5 años y puede que más porque muchas veces se atrasan, pero la base son 5 años, acá dura 3 años business, y
los cabros salen y trabajan y excelente, ningún problema, saben, no estamos hablando de profesionales que no sepan. Entonces quizá el currículum sí podría actualizarse. Sin embargo, Kast hace como esta crítica, pero no pone ninguna propuesta realmente. O sea, dice como, no, es que se gastó la plata en algo que no se debería haber gastado, pero no está diciendo, o sea, por ejemplo, si es que va a hacer algo al respecto el día de hoy en ese sentido, como no dice que él va a cortar las carreras, no dice que va a quitar fondos, no dice una propuesta respecto a eso, solamente lo critica. Bueno, y ya la última entrevista es la de Kaiser, y la verdad es que es poco y nada lo que tengo que decir, porque la verdad fueron 40 minutos donde él habló mucho, pero dijo muy poco. Habla desde la idea, pero no plantea casi nada concreto. ¿Qué plantea en términos de bienestar? Fortalecer la JUNJI, fortalecer el sistema educativo, entregarle más herramientas a los padres para el cuidado y educación de los niños, pero no dice cómo, no da una propuesta concreta. Lo que plantea es una campaña nacional para fomentar la lectura. Y con esa campaña nacional él quiere trabajar el problema de la comprensión en la infancia en Chile. Precario, lo considero, muy básico. En términos de violencia, él quiere, en términos de cómo enfrentar la violencia dentro de los hogares de los niños y niñas, él quiere fomentar la permanencia de la relación en pareja porque según él las separaciones impactan en la salud mental de los niños. Y después habla de privilegiar a los hijos en los subsidios de vivienda independientes si son de papás solteros o juntos. Después él quiere, en términos como de disminución de la violencia, hacer un cambio de actitud social y poner a las mamás en el centro. Por ejemplo, con apoyo para los jardines Junji, pero tampoco dice nada concreto. No habla de la ley Sala Cuna universal, no habla de cómo lo quiere financiar, no dice nada. En términos de educación, su opinión es de que los padres deben tener libertad de elegir el colegio al que quieren ir sus hijos. Quiere darle mayor como poder de medidas disciplinarias a los profesores, que puedan ejercer los profesores en los colegios, y que puedan expulsar a los niños. Y de ahí ver cómo se hacen cargo de los niños expulsados. De nuevo, creo que es bastante vago y que tampoco se hace cargo de la problemática en el fondo base de por qué existe violencia en los colegios, sino que es solamente una medida reactiva. Él quiere fomentar la autorregulación y el trabajo valórico de los niños a través de padres involucrados. Pero no considera ninguna propuesta como esta propuesta se basa en la creencia de que los padres están involucrados en la educación de sus hijos, siendo que en realidad en las comunas más vulnerables, o más que las comunas, en los contextos más vulnerables, lamentablemente los padres no pueden, muchas veces están involucrados en la educación de sus hijos porque tienen que trabajar. Entonces se basa un poco como en, creo que una idea sin los pies en la tierra, honestamente. Creo que me falta un poco como de terreno, que yo al menos no soy fan. Creo que Jara, Matei y Kast se nota que han estado en terreno. Cuando ellos hablan, se nota que tienen experiencia al menos trabajando. Pueden tener distintas posturas políticas, pero tienen experiencia de lo que hablan. Acá yo no veo experiencia en terreno. Después él plantea respecto a una idea respecto a la ley de inclusión. Él quiere que los niños con discapacidades, personas con discapacidades, estudiantes con discapacidades, estén en unidades educativas especiales separadas. Porque él plantea que en el fondo los profesores están colapsados actualmente y que no pueden hacerse cargo de los niños en el fondo típicos, no pueden hacerse cargo además de los niños con necesidades educativas especiales. Y acá me voy a detener un poco porque creo que es importante como hacer un contexto de cómo la percepción de las personas con discapacidad en educación ha ido evolucionando, y la perspectiva de Kaiser en esta materia se basa en un modelo muy desde la medicina, que era como de los modelos más iniciales de la discapacidad, que en el fondo ver a la persona como un problema, como de que está enfermo. Pero los modelos actuales de inclusión y de discapacidad en educación tienen que ver como entender la discapacidad no en algo que la persona tiene, sino en
el entorno. El entorno es el que discapacita, porque en el fondo, si es que tenemos a un niño en una sala de clase que es sordo y no tiene el audífono, no tiene un traductor de lengua de señas, no va a entender. Entonces ahí se genera una discapacidad. Sin embargo, si es que nosotros generamos ambientes inclusivos donde le ponemos las necesidades, como el apoyo que requiere, un traductor de lengua de señas, el audífono o, por ejemplo, estrategias visuales que él pueda tener las cosas escritas, esos son entornos inclusivos, donde en el fondo nosotros adaptamos el ambiente. La propuesta de Kaiser, de unidades especiales educativas, acá yo no entré a profundizar tanto. Yo no sé si él quiere separar a todos los niños con necesidades educativas especiales del sistema actual, porque eso ya sería segregación directamente. Pero sí creo que también es un debate al cual hay que ir avanzando. En el fondo, al día de hoy sí existen los centros educativos especiales como... No me gusta la palabra especiales. Los centros educativos como para ciertos grupos con discapacidades en particular. O sea, por ejemplo, están los colegios para niños sordos. Pero ahí también hay un tema como de cultura. En el fondo, la cultura sorda tiene que ver con más allá del ser sordo o no. Y yo creo que muchas personas que trabajan con niños con discapacidad les gustan estos modelos. Sin embargo, desde la ciencia de la educación, desde hacia dónde avanzan los modelos, es que si bien estos colegios específicos destinados para niños con necesidades educativas especiales, digámosle, sirven, pueden sentir que sirven, sí va pensado más en un modelo como de segregación, no de inclusión per se. Así que, bueno, mi propuesta, si bien yo creo que muchos profesionales como especialistas en educación de niños con discapacidad, que les gusta trabajar en centros como con solamente niños con discapacidad, mi perspectiva es que yo creo que es importante avanzar hacia una inclusión donde en una misma sala de clase podamos entregarle apoyos especializados a los niños. Porque ¿qué pasa también? Y acá hay como una diferencia entre lo que es la integración y la inclusión, porque la integración implica poner a un niño con discapacidad en una sala de clase, pero sin darle los apoyos que él necesita. Entonces, podemos efectivamente integrar a un niño sordo en una sala de clase. El niño está integrado, es parte de la sala de clase, pero no es incluido si es que no existen las adaptaciones del sistema, de la sala de clase, para que ese niño pueda aprender y acceder. A eso es a lo que a mí al menos creo que, y es difícil, no estoy diciendo que sea fácil, pero creo que eso y es a lo que hay que apuntar y a lo que también sirven estos modelos que lo mencioné anteriormente, Multi-Tiered Support System, que en el fondo se identifican las necesidades de algunos grupos vulnerables o como que necesitan cierto apoyo especial y que es difícil, requiere financiamiento, requiere trabajadores, sí, pero creo que hacia allá vamos, o en principio a mí me gustaría pensar que hacia allá se debería avanzar. Eso no significa que todos los niños aprendan de la misma forma, sino que dentro de una misma sala de clase reconozcamos que existen diferencias y que podemos generar entornos. Bueno, pero también hay otro tema de cómo en el fondo los profesores se ven sobrecolapsados con tanta carga, etc. Pero eso ya yo creo que va para quizá otro podcast. Y para terminar, en temas de protección, Kaiser plantea que hay que hacer un perfeccionamiento del sistema de protección a la infancia, que hay una crisis de salud mental y de drogadicción. Él quiere hacer una política agresiva en los centros en contra de la drogadicción. Plantea que hay una falta de oferta de salud mental. Una falta de oferta de profesionales de salud mental y su solución concreta, porque hasta el momento en temas de protección solamente da ideas, pero no es nada concreto, y su propuesta en temas de falta de profesionales de salud mental es hacer otra campaña. Él quiere hacer una campaña para reclutar profesionales de salud mental. No tantos comentarios con eso. Yo las campañas... las campañas son útiles, pero si es tu base de gobierno, porque de todo lo que propone, para mí hay 3 propuestas concretas, no puedes, creo que 2 propuestas como campaña, siendo que no tienes otras. Pero bueno, lo analizo igual porque he estado conversando con otras personas que van a votar por Kaiser en estas elecciones y me parece importante también reconocer un poco
esas visiones que existen alrededor. Así que eso, espero que ojalá les haya gustado este podcast. Creo que mi visión de las cosas no es la única correcta. Sí, como decía antes, me gusta como abrir el espacio, generar espacios de discusión, de reflexión. Ojalá que si es que alguien... Yo sé que la política, especialmente en Chile, es un tema muy delicado, entonces si alguien se siente como ofendido por algo que hice o dije, ojalá se pueda conversar de una manera amable, porque me gustaría, ojalá, avanzar hacia espacios de encuentro. No creo que todos tengamos que estar de acuerdo necesariamente, pero sí que podamos al menos respetar y tratar de avanzar en conjunto, reconociendo como las distintas perspectivas de la gente que tienen que ver con sus experiencias de vida. Eso, muchas gracias por escuchar y nos vemos ojalá próximamente. Saludos.